¿Querés que te cuente? Un programa donde compartimos cuentos, relatos, teatro, comentarios de la vida de dos personas que se conocen hace más de 60 años. Luis y Miguel. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. Hola, ¿cómo están? Les habla Luis Giannini. Estamos en el 8º programa de este año, de este primer ciclo de ¿Querés que te cuente? Por FM Confluencia 92.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Fernando Jara del barrio de las 300 viviendas. También nos pueden escuchar por www.radioconfluencia.com.ar y nos pueden mirar por la tele en confluenciatv.com.ar. Estamos aquí con mi amigo Miguel Dañino, a quien hoy le vamos a preguntar algunas cosas del teatro que, bueno, nos generan algunas dudas, algunas curiosidades. Y la primera es, ¿cómo es el tema de las cábalas en el teatro, no? Se dice siempre que cuando alguien estrena algo, no hay que desearle suerte, sino hay que decirle mucha merde. A ver, ¿qué significa eso de mucha merde en el teatro? Alguna vez escuché que tiene que ver con algo de los caballos y los carruajes, ¿no? Como los que se dirigían al lugar donde estaba la función. ¿Es así? El trayecto desde ese carruaje hasta el lugar de representación, hasta el teatro, que probablemente ni siquiera fuera un teatro, sino un lugar donde la alta alcurnia o los monarcas tenían acondicionado para representación teatral. Bueno, para ir desde ese carruaje hasta el teatro, tenían que atravesar, obviamente eso no estaba asfaltado, y si digo carruajes, digo caballos, y claro, si digo caballos, era porque había mucha bosta, mucha mierda de caballo. Claro. Entonces, si había mucha bosta, es porque había muchos carruajes, y por lo tanto mucha gente. Entonces, es como una forma de decir, qué bueno, viene mucha gente. Entonces, cuando decimos merde, nos referimos a éxitos, mucha suerte. En teatro no se desea suerte, la forma de hacerlo es merde. Mucha merde. Mirá vos, de ahí viene. Surge. Juntando carruajes y caballos. Exactamente. Muy interesante eso, ¿no? Sí. Qué grande. De ahí viene. Mirá vos. Si querés te cuento otra. Que más que nada la sabemos en el ambiente teatral. Nunca usar, ni siquiera en un ensayo, mucho menos en una representación, algo de color amarillo. Mirá vos. ¿Por qué? Siglo XV, Molière, uno de los grandes representantes de la comedia del arte, también él representaba. Ocurre que Molière, Las preciosas ridículas, Las traspacerías de Scapin, El enfermo imaginario, Tartufo, etcétera, con muchos personajes muy clownescos, payasescos, pero con un contenido que tenía cada una de estas obras. Bueno, Molière, lamentablemente o no, fallece representando. Uh-huh. Es decir, él estaba representando justamente El enfermo imaginario, uh-huh, y estaba vestido de amarillo. Entonces de ahí viene que hay como un acuerdo tácito entre los actores. Una tradición que se instaló. Claro, de no usar nada amarillo. Para no morir en las tablas. Exactamente. Bueno, mirá vos. Bueno, estos días recordamos a gente que dejó la vida, ¿no? Hablábamos el otro día de las efemérides. Hoy es el día de la Revolución Francesa, el 14 de julio, la toma de la Bastilla en 1789, pero también el 12 de julio se recordó a René Favaloro, ¿no?
era Cierto. como el centenario de su nacimiento, creo yo. Ujú. Y bueno, hubo algunas recordaciones, ¿no? Y bueno, y a propósito de eso, y que el otro día también hablábamos de las heroínas de la independencia, el 12 de julio también se recordaba a Juana Zurduy. Ujú. Yo quería leer un texto de Elizabeth Yelin que tiene que ver con la memoria y la historia. Por nosotros acá siempre digo que más ejercemos la memoria, y una memoria a veces que busca un aspecto, bueno, divertido, entretenido, ¿no es cierto? Y algunas pastillitas de historia. Y bueno, y hay una relación, bueno, yo lo he podido estudiar un poco al tema, porque siempre me interesó, y bueno, y Yelin dice que la memoria es una fuente crucial para la historia, aun cuando hay tergiversaciones, desplazamientos, negaciones, que plantean enigmas y preguntas abiertas de investigación. Por eso la memoria funciona como un estímulo en la elaboración de la agenda para la historia. Y la historia permite cuestionar y probar críticamente los contenidos de las memorias, y esto ayuda en la tarea de narrar y transmitir memorias críticamente establecidas y probadas. Bueno, esto de ejercer la memoria, ¿no? De acordarnos, ¿no? Son cosas siempre muy subjetivas. La historia, bueno, viene con el dato frío, con la comprobación del hecho, pero una sin la otra casi no tendrían sentido. Es más, desde, bueno, la tarea educativa, siempre cuando uno quiere enseñar historia y que los alumnos no se duerman, siempre hay que apelar a la subjetividad, a las memorias y a las vivencias que las personas tienen, ¿no? Y bueno, bueno, hablando de vivencias, hoy vamos a recordar a un amigo, ¿no? Que se nos fue, Enrique, y bueno, eso es el hecho frío que se nos fue, ¿no? Y el hecho importante y vivencial es la tristeza, pero también es el recuerdo de cómo pasó por nuestra vida, como un gran amigo, como un gran hincha de Boca, como un gran disfrutador de las cosas de la vida. Sí. Y bueno, por eso también acá estamos entre la memoria y la historia. Seguramente. Lo mejor es recordarlo con una sonrisa. Siempre mandaba fotos, nosotros los amigos de Mercedes, Mercedes Buenos Aires, insisto, tenemos un grupo, y en ese grupo siempre él mandaba una foto de la parrilla. La parrilla, con el asadito, los chinchulines. No vacía, precisamente. No, mucha grasa ahí. Sí. Y si a veces, no, la foto de lo que se tomaba. también, tenés razón. Sí. Y si no, algún animal enterito ahí. Claro, previo algún chivito, un cerdito. Exactamente, cosas, sí. Bueno. Así que bueno, salud, Enrique. Vamos a seguir acá por vos. Y yo sé que vos siempre nos vas a estar custodiando y mirando desde algún lugar. Bueno, hoy queremos compartirles una historia que nos cuenta un cuentero, ¿no? Un cuentero que ya, bueno, una vez ya pusimos algo de él, creo que al comienzo de este programa, que es Hernán Cassiari. Es un bloguero que se convirtió en escritor y un narrador de historia, un contador precisamente, como lo definimos, no contador de números, sino contador de cuentos. Hay un amigo de Mercedes que nos dijo que el papá de Cassiari sí era contador de números, contador de esos tipos más lego, que hacía la contabilidad, y bueno, y que el hijo le salió contador pero de historia, ¿no? Y muy divertida. Y bueno, justamente esta historia que les queremos presentar está en YouTube, por supuesto, porque él es un gran youtuber, y tiene que ver con su papá, y es cuando el papá de Cassiari lo fue a ver cuando él vivía en Barcelona, y fueron juntos a la cancha. Así que bueno, un poco todo lo que nos aporta a veces el fútbol, ¿no? Y esta cosa de cómo somos, ¿no? Por eso, bueno, vamos a compartir eso, y bueno, después ponemos una musiquita también. Dale. Vamos, adelante, operador. Nico. En el año 2005 vino mi viejo por primera vez a visitarme a Barcelona, donde yo vivía desde ya hacía algunos años. Y lo primero que hice cuando llegó fue llevar a mi papá a ver al Barça. Elegimos un partido lindísimo, un Barcelona versus Atlético de Madrid. Cuando entré con Roberto al Camp Nou,
me sentí por primera vez en la vida llevándolo yo a él a la cancha. Hasta ese momento él siempre me había llevado a mí, a la cancha de Racing en Avellaneda, al Carlos V en Flandria, a la cancha de Vélez cuando Racing estaba en la B, que jugaba en la cancha de Vélez, a cualquier cancha, siempre me llevaba a él. Cuando vas con tu viejo a ver fútbol, siempre te lleva a él, no importa la edad que tengas, no importa quién sea más alto, no importa quién tenga más pelos en las patas, siempre el padre lleva al hijo. Pero esta vez estábamos en otro país y yo lo había invitado no solamente al Camp Nou, lo había invitado a Europa. Entonces me sentí por primera vez en la vida responsable de la comodidad de mi viejo. Y descubrí que Roberto no estaba cómodo en las planteas del Camp Nou. En absoluto, estaba inquieto. Mi viejo miraba las bocas de ingreso del estadio y no podía entender la parsimonia de la gente que hacía fila para entrar. ¿Por qué nadie le pega a nadie, Hernán?, me preguntaba con estupor. ¿Por qué no nos empujan, Hernán?, me decía. Me acuerdo que una frase, Cucu, que me decía mi viejo era: ¿por qué ninguno me quiere afanar la billetera? Era un estupor, pero no un estupor de confianza. No me preguntaba esto con admiración primermundista. Me lo preguntaba con disgusto, con extrañeza, con bronca. ¿Por qué nadie trae del brazo a una novia con el culo desproporcionado, Hernán?, me decía. Mi viejo estaba descubriendo, de repente, que al postre que más le gustó en la vida le faltaba todo el colesterol. Me acordé enseguida de los esfuerzos tremendos que él había hecho cuando yo era chico para llevarme a las canchas de fútbol argentinas, cómo tuvo que resguardarme de las avalanchas, cómo tuvo que aislarme de las puteadas más groseras. En la época del Mundial 78 tuvo que convencer a mi mamá para llevarme a mí con 7 años a la cancha. Mi vieja decía: no, porque van a poner una bomba, que era lo que se decía en esa época, que iban a poner una bomba los montoneros, eso decía la gente de mi pueblo. No lo lleves al chico, ¿cómo lo vas a llevar? Y mi viejo, me acuerdo que decía: gorda, ¿cómo no lo voy a llevar? ¿Cómo le explico cuando sea grande que no lo llevé al mundial de su país?, decía mi viejo. Y mi viejo buscaba en el Camp Nou en vano la adrenalina en las plateas de la cancha del Barcelona. Miraba el civismo reinante con sospecha, como si el deporte que estaba a punto de ver no fuera fútbol, sino otro mucho más patético, natación sincronizada, esas pelotudeces que dicen que son deporte y no son. Y los papelitos, Hernán, decía mi viejo. Y me preguntaba eso cuando los equipos salían a la cancha y yo le decía: no, papá, acá no hay papelitos porque no les gusta la mugre. Y él miraba el cielo y me decía: ¿y los cantitos chanchos, Hernán? No, tampoco, papá, porque te multan si haces cantitos chanchos. Y él volvía a mirar el cielo. A la mitad del primer tiempo le pregunté por qué miraba tanto el cielo. Y me dijo: es todo tan aburrido. Fíjate, lo de la platea alta ni siquiera te mean. Y mi viejo tenía razón. En ese momento yo era bastante nuevo en España y todavía no entendía la nostalgia de lo imperfecto. Me dio la impresión de que mi papá exageraba su fastidio, pero con el tiempo me empezó a pasar algo parecido a mí por la calle. Durante los siguientes 10 años, al caminar por las Ramblas en Cataluña o por el Paseo San Joan, yo tampoco pude sentirme cómodo. En Barcelona no hay baches que saltar, no hay bocinazos en las esquinas, no hay manifestaciones espontáneas, no hay colectiveros que te mandan a la recalcada concha de tu madre. Es un mundo paralelo, bastante mejor que este, el de Buenos Aires, pero muy poco mío. Y además pasaba algo tremendo cuando yo caminaba por las calles de Barcelona, arboladas, sin mugre en las alcantarillas. Yo me daba cuenta que lo más feo de esa calle era yo. Es horrible ser lo más feo de la calle de la ciudad en la que vivís. Por eso cuando volvía de visita a Buenos Aires me encontraba con todos los baches del mundo, me topaba con los piquetes, recibía con alivio los bocinazos y las recalcadas conchas de los colectiveros, pero tampoco lograba sentirme del todo en casa. Eran mis calles, estaban mis amigos, estaba mi familia, mis insultos más queridos, pero en el bolsillo yo siempre tenía un pasaje de Iberia que decía: volverás a España, gordo sudaca. En pocos días volverás a afear las calles de Barcelona. ¡Qué asco me daba tener ese pasaje de vuelta! Pero un día
de diciembre del año 2015, tuve un infarto de este lado del charco y el médico no me dejó viajar, no me dejó volver. Tuve que quedarme en Buenos Aires y perdí el vuelo de Iberia que me iba a devolver a Barcelona. De hecho, fue la mejor excusa que tuve para quedarme a vivir acá. Desde ese día no me moví más de acá. Y en ese momento, cuando tomé la decisión de quedarme, los baches y los bocinazos y las puteadas me envolvieron como si otra vez fueran míos. Me acuerdo que al día siguiente que perdí mi billete de Iberia, era un miércoles. Me desperté a las 7:30 de la mañana, en la casa de una novia flamante que vivía en Coglan. Era un día laborable como cualquier otro día en Buenos Aires. La novia flamante se fue a trabajar y yo me quedé como un lumpen, miércoles a la mañana, sin nada que hacer. En la tele había un partido por la semifinal del Mundial de Clubes. Jugaba River contra un equipo japonés, en directo, desde Medio Oriente, muy temprano. A los 10 minutos del principio del partido, un japonesito pateó muy fuerte, esquinado, y la pelota casi se mete en el ángulo, pero el arquero de River la sacó al córner, Barovero. Y yo dije, ¡uh! Y me agarré la cabeza. Y al mismo tiempo, por la ventana abierta en Coglan, muchas otras voces en otras casas, de Villa Urquiza, de Núñez, de Coglan, también dijeron, ¡oh! A la vez que yo, al mismo tiempo que yo. Fue un murmullo de vecinos invisibles, un miércoles a las 7:50 de la mañana. Fue un coro de palomas mensajeras que decían, pero yo escuché que me decían, bienvenido. Y entonces supe que había vuelto a mi país, por primera vez en 15 años. Supe que ya no estaba en un lugar del mundo donde la gente duerme o hace otra cosa cuando yo miro lo que me importa por la tele. Supe que no estaba en un lugar del mundo donde había que explicar todo el tiempo, no, lo que dice el diario El País de España no es verdad. No está pasando eso en Argentina, lo dicen porque les conviene. Supe que ya no tenía que pensar qué hora es en el lugar del mundo que más me importa, ni qué temperatura hará en el lugar del mundo que más me importa, porque lo podía ver por la ventana. Me sentí tan bien en la incomodidad, en el caos. Descubrí que estaba de nuevo, otra vez por suerte, en el lugar donde todos decimos a las 8 de la mañana de un miércoles, por las razones más estúpidas, y me puse a llorar como un chico mientras todos por la ventana decían Vivir relatando historia, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. ¿Querés que te cuente? Bueno, esto era el relato de Hernán Cassiari, que se llama justamente, y bueno, ahí habla de cómo vive un emigrado o una persona que tiene que vivir en otra geografía, sí, y que cómo lo condiciona su propia historia, ¿no? Yo sí me imaginaba cómo habrán vivido nuestros abuelos inmigrantes, recordando lo suyo, ¿no? Tal cual, sí. También. Y una apostilla, nosotros ya habíamos escuchado este relato, lo volvimos a escuchar y nos matábamos de la risa mientras nos escuchábamos, sí, porque sobre todo la primera parte perdón, de este relato es muy risueña. O sea, ¿cómo puede ser que no haya hinchas que griten o que puteen? Claro, que escupen, ¿no? Son realidades diferentes, ¿no? El otro comentario que quería hacer es que, bueno, esto es lo que tienen los relatos de Cassiari. Al principio tiene una parte risueña, pero también sobre el final, por eso fíjense el agregado de música, es un poco más para reflexionar, para ir a nuestros sentimientos más profundos, a nuestros recuerdos. Así que, bueno, y lo último que quería decir, Luis, es que a pesar de que lo escribe él todos estos relatos en general los lee. Los lee, sí, los dice, se ocupa de expresarlos con todo lo que es capaz de expresar, ¿no? Tal cual. Así que bueno, los interpreta en realidad, nos parece, casi es un teatrero, ¿no? Sí, es un contador teatrero, como cualquiera que sabe
ser un buen, seguramente yo me imagino que todos los buenos escritores de historias deben ser muy buenos contadores de ellas, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de escuchar a muchos, pero los que he escuchado y que me parecen buenos lo son, ¿no? Claro. Así que bueno, y ahora para completarles vamos a poner una musiquita de una música argentina muy joven, que se da el gusto de cantar una canción muy catalana, que se llama Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, pero la canta a la Argentina, se acompaña solamente con su bajo. Así que ahí le escuchamos a Clara Cantore. Dale. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Bueno, escuchábamos entonces a Clara Cantore. Hermosa versión. Sí, hermosa. muy linda. Solo con un bajo nada más se acompaña y canta muy lindo esta cosa catalana, y lo hace tan argentinamente. Sí, pero se nota, yo que soy, digamos, neófito en el tema música,
se nota que hay un toque personal más Sí. allá de cantarlo en castellano, sin otras conjeturas españolas o catalanas. Claro, ¿no? Realmente muy, muy Y sin orquesta, ¿no? Solo sí, con el bajo. Con el bajo. Sí, un gran desafío. Yo la verdad que me asombró mucho. Al único personaje que yo admiro tocando el bajo y cantando es a un uruguayo, Daniel Massa se llama, el Gordo Massa, un gran blusero, jazzero, Sí. que bueno, que lo hemos podido ver acá. Bueno, cada vez que vino a Neuquén éramos 14 viéndolo, pero Claro. muy Claro, bueno. claro. Es de un mundillo medio recortado, pero Claro. enorme de artista, ¿no? Y la verdad que me asombró mucho Claro. esta intérprete, que la descubrí hace poco y la queríamos compartir. No, hermoso, Bueno, hermoso. nos estamos yendo, Miguel. Nos se estamos se nos yendo. fue de las manos. Sí, siempre nos pasa lo mismo. Nosotros queda pendiente poder hablar un poco más extensamente de estas líneas de teatro. Las enumero ahora: Meyerhold, Stanislavski, Grotowski, Brecht, Kafka, etcétera, etcétera, que fueron fundacionales en cuanto a las distintas formas de ver el teatro. Era gente, no eran teóricos solamente, no lo quiero plantear como teórico cuando lo hagamos, sino que era gente que ejecutaba, que hacía teatro. Bueno, eso es muy bueno, desde algún lado, sí, tal cual. Es muy importante eso, ¿no? Yo la única relación más directa que le encuentro es con la pedagogía. Los grandes pedagogos son grandes maestros, Claro, es decir, así son fue. gente que escribe, Sí. pero refleja su propia práctica, ¿no? Y vos sabés- eso es lo que siento con estos teatreros, Tal cual. ¿no? Con Vos sabés- teóricos del teatro que son teatreros, ¿no? Claro, así Claro. se definen, pedagogos, nunca Exactamente. mejor definición. Bueno, saludo a los amigos que nos mandaron un montón de mensajes, que les Exacto. gustó todo. Muchísimas gracias a todos, y bueno, como siempre, la pasión de la mano del deseo nos lleva a cumplir nuestros mejores proyectos. Gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. ¿Querés que te cuente? Un programa donde compartimos cuentos, relatos, teatro, comentarios de la vida de dos personas que se conocen hace más de 60 años. Luis y Miguel. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió.